12:41 del mediodía, continuamos en Noticias Telemedellín con el análisis y continuamos haciendo pedagogía con miras al plebiscito del próximo 2 de octubre, en el cual los colombianos tendrán que pronunciarse por el sí o por el no a los acuerdos de paz firmados entre las FARC y el gobierno. Ayer tuvimos en el set de Noticias Telemedellín a la senadora Paula Holguín, del Centro Democrático, promotora del no. Hoy tenemos a Fernando Valencia, integrante de la Mesa Voces de Paz, promotor del sí, no solamente en la ciudad, sino en el departamento. Fernando, bienvenido a Noticias Telemedellín. Cuéntenos, ¿se sintieron ustedes representados en la mesa de diálogo de La Habana durante estos años? Sí, muy buenas tardes. Claro que sí nos sentimos representados porque, aunque nunca estuvimos en la mesa, siempre tuvimos la oportunidad de hacer aportes, de presentar propuestas, de construir metodologías y de interactuar a través de los pronunciamientos y los ejercicios de diálogo social que promovió la Mesa Voces de Paz. Porque entonces tendríamos que creerle a todos estos acuerdos logrados entre estas dos partes, el gobierno y las FARC. ¿Ellos incluso acogieron todas sus propuestas? No, yo creo que uno no tiene que creerle ni a las FARC ni al gobierno. Uno tiene que creerle las garantías que ha tenido el proceso. Entonces, por ejemplo, el marco legal del proceso es el Acto Legislativo para la Paz. Surtió 8 debates en el Congreso, pasó por la Corte Constitucional. La ley estatutaria que convoca el plebiscito pasó por el Congreso de la República y lo revisó la Corte Constitucional. El mecanismo de justicia y todo el dispositivo del proceso fue consultado con la Corte Penal Internacional, con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con 30 países acompañantes en diversas modalidades. Entonces uno diría, si aquí han intervenido diferentes instituciones del Estado y diferentes agencias internacionales del derecho internacional muy importantes, ¿yo por qué voy a desconfiar de este proceso? Y lo otro, hay que creer en el proceso porque tuvo negociadores muy importantes. Yo cómo no le voy a creer a los generales Mora y Naranjo cuando me dicen que hay que acabar la guerra y que hay que negociar con las FARC y que hicimos un buen negocio, si son los hombres que saben de guerra. Yo cómo no le voy a creer a instancias tan importantes como la Corte Europea de Derechos Humanos, que acaba de decir si yo avalo el proceso y voy a designar representantes para la conformación de los órganos. Pero quienes van por el no tienen argumentos también claros, por ejemplo, el hecho de que los guerrilleros no vayan a pagar efectivamente penas de prisión. ¿Usted qué les diría? Yo les diría diferencias entre este proceso y el anterior, por ejemplo, con los paramilitares. Sí, esos procesos son incomparables, ¿cierto? Son incomparables por varias razones. El primero, en la negociación con los paramilitares era una negociación de yo con yo. O sea, es decir, el paramilitarismo actuó en connivencia con funcionarios públicos y con agencias del Estado, entonces ahí no había una imparcialidad en la negociación. Eso hay que decirlo con claridad, ¿cierto? Lo segundo, esa negociación no contó con un marco jurídico claro. Lo tercero, en ese proceso no hubo participación de las víctimas ni de la comunidad internacional. Lo cuarto, ese proceso no tuvo ninguna negociación diferente a los beneficios de los excombatientes. Este entonces es un acuerdo que primero tiene un claro marco de justicia transicional, ¿cierto? Lo segundo ha sido muy participativo y muy público, que es otra cosa. Esta es una negociación que desde el primer documento, en 2012, se publicaron oficialmente todos los documentos, es decir, hemos podido conocer todas las fases de la negociación y han intervenido, repito, muy diversos actores sociales, no solamente los militares y el gobierno nacional, sino también los empresarios, las ONGs, el movimiento de mujeres, las minorías étnicas. Ha sido una cosa supremamente participativa. Bueno, Fernando, la oposición dice que si gana el no, no se afectaría mucho el futuro del país porque las FARC se han comprometido directamente y de una manera abierta a no volver a la vida armada. ¿Usted cree que esto será posible? Esto es una negociación. Y en toda negociación hay intereses de ambas partes. Estas partes estuvieron 4 años haciendo un acuerdo. Cuando lo concluyen, lo ponen a disposición del pueblo colombiano. ¿Qué pasa si gana el no? Primero, el presidente de la República tiene que obedecer ese no, se lo dijo la Corte Constitucional. El presidente de la República no podía hacer nada más con esos acuerdos. ¿Que se puede renegociar? Habría que preguntarle a las FARC si está dispuesta a volverse a sentar otros 4 años a revisar lo que ya se negoció. Y habría que preguntarle al gobierno nacional si tiene la posibilidad jurídica de volverse a sentar a negociar. Yo creo que no. Yo creo que la consecuencia del no es que continuaría la guerra con las FARC. No es el miedo, o sea, que las FARC se va a tomar las ciudades, no se las va a tomar. Pero pensemos en las poblaciones rurales de este país que están soportando el hostigamiento permanente de un grupo armado, ilegal, que comete todas las cosas que ya sabemos que cometen, ¿cierto? Entonces, la decisión es muy clara. El pueblo colombiano tiene que decir sí o no,
pero no a Santos, ni a Uribe, ni al neoliberalismo, ni a los TLC, nada de eso, ni el desempleo, ni la corrupción. Aquí lo que se está consultando es una cosa muy simple. ¿Pasamos la página de la guerra con las FARC, sí o no? ¿Cierto? Para podernos ocupar de otras cosas. La gente le presta demasiada atención a los beneficios que va a recibir las FARC y no es capaz de mirar la importancia de los 3 acuerdos estructurales: desarrollo rural, sustitución de cultivos ilícitos y apertura democrática política. Es una cosa que este pueblo colombiano se merece y para eso tenemos que pasar la página de la guerra con las FARC. Pues Fernando, gracias por haber traído esta tarde a Noticias Telemedellín sus argumentos por el sí.